fin de semana es para estar en Blue Jeans. Bueno, muy bien, a las 8:38 de la mañana nos vamos con nuestro tema central y pues claro que sí que es importante. Nuestro tema central que es el poder de la masa muscular. El poder de la masa muscular. Hemos invitado a Javier Bonilla, no sé si es médico o no, me disculpa por no decirle doctor o le debo decir doctor, especialista en medicina del deporte y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria San Martín. Muchas gracias por aceptar esta invitación en Blue Jeans de Blue Radio. Muy buenos días, gracias por la invitación de ustedes. Sí, para ser médico del deporte toca la especialidad, sí. Tenemos que ser médicos primero. Pero me puede decir Javier sin ningún problema, claro. No, me da mucha pena, doctor Bonilla, ¿qué tal? Yo todavía confianzuda ahí. Claro que no. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pero muy bien, empecemos por definir esa estructura muscular que tenemos, que va adherida a los huesos, que nos da la posibilidad de movernos, de alzar cosas, de vivir la vida. Esa estructura en su base es no solamente importante para eso, sino para qué más. Bueno, de definición es un tejido que hace parte de lo que conocemos como la parte conjuntiva del cuerpo. Inicialmente, históricamente, digamos que se ha considerado como aquella estructura o tejido que nos ayuda unido al hueso, y vale la pena decirlo que se habla de la unidad funcional músculo-hueso, la locomoción, el desplazamiento, la actividad, etcétera. Pero paulatinamente e históricamente se ha podido encontrar que nos ayudan muchas más cosas. Realmente hay una comunicación directa continua con el cerebro y con retroalimentación. Hay lo que llaman crosstalk entre los dos órganos, que pues hace que nosotros vivamos una mejor vida cultivando el músculo, porque nos está ayudando también a cultivar el cerebro. Entonces, ha cogido desde hace 20 años este siglo, realce la importancia de cultivar la masa muscular como un tejido que pues no es por nada, que es más alrededor del 50% del cuerpo, que tiene esa habilidad y esa capacidad de ayudarnos no solamente a desplazarnos, sino también a cultivar nuestra salud. Claro, uno tiene, digamos que como por hábitos o lo que sea, más fuerza en unas partes que en otras. Yo no sé por qué, yo en lo particular tengo mucha fuerza en los músculos abdominales y en las piernas, y tengo que equilibrar mucho con la fuerza en los brazos. Yo ya cargo pesitas pues digamos, de peso importante y toda la cosa, y eso sí, soy juiciosísima con el ejercicio. Pero lo que le quiero preguntar es, ese ser más fuertes en unas partes y en otras, ¿es definitivamente parte de la cotidianidad y uno tiene que equilibrar esa fuerza por parejo en todo el cuerpo? Buena pregunta. Sí, la idea es la siguiente. Tengo la oportunidad también de haber hecho fisiología en la Universidad Nacional como maestría, y tuve la oportunidad de rotar en algunas partes del mundo, en donde digamos que la masa muscular debe ser usada dentro del contexto de lo que el individuo hace, esa cotidianidad que tú decías ahorita. Nos establece qué tanto debemos ser fuertes de unas partes del cuerpo o no. Sin embargo, nosotros venimos con unas cualidades físicas asociadas, que decía que no solamente es músculo, hueso, sino también cerebro, que nos dé la oportunidad de vivir como seres vivos, humanos, normales para lo que hace cualquier ser vivo. Me explico, es decir, un humano viene para soportar con sus piernas su peso corporal. Eso dependerá de su talla, eso dependerá de sus vísceras, etcétera, y es una condición genética. Si yo peso 70 kilos, pues mis piernas deberán soportar, y mis caderas y mi tronco 70 kilos. No así tanto los brazos, pero también dependerá de lo que hacemos con el segmento superior del cuerpo. Entonces, dentro del contexto de lo que uno realiza, puede ser, debe ser más fuerte de unas partes de otras. Sin embargo, hoy se sabe que yo puedo medir la magnitud general de mi fuerza y de mi condición de salud con por ejemplo, con un dinamómetro de mano, que es comprimir
un aparato que nos da la oportunidad de saber cuánta fuerza tenemos medida en newtons, y eso nos da una idea de cómo estamos sistémicamente desde el punto de vista de salud. Para ser concreto contigo, sí, la idea uno sí tiene diferentes partes del cuerpo más fuertes, y debe ser así, porque dependerá de lo que hagamos, Claro. dependerá en qué nos desempeñamos, dependerá de lo que uno tiene que hacer en su vida, pero hay unos mínimos, que es lo que nosotros establecemos, una línea de base, a partir de lo que para arriba, digamos que nos va a ayudar de acuerdo a lo que se haga, pero para abajo puede estar condicionando deterioro funcional y por supuesto pérdida de independencia y lesión o enfermedad. Claro que sí. Doctor, yo tengo, digamos, una condición interesante que es espondiloartropatía seronegativa. Es un tema articular, una especie de artritis muy severa, y como yo, pues seguramente hay mucha gente que padece enfermedades que afectan sus articulaciones. Siempre el consejo de mi reumatólogo ha sido: hay que fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones. ¿Es así, Doc? ¿Y por qué razón? ¿Por qué es tan importante fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, sea que se tenga una condición como la mía o quizá no? Uy, no, pero primero Sí, que el doctor, por favor, nos aclare qué es esa condición, porque no la entendí. Sí. Pues se supone que estaríamos hablando de una condición crónica genética. No soy especialista en el tema de las espondiloartropatías, pero esa condición deteriora la función articular por inflamación crónica. Muy probablemente algún compromiso también autoinmune. Hasta ahí podría decirles. Pero cuando hablamos de establecer un patrón de entrenamiento para poder responder a una necesidad determinada, en este caso una patología, pues en ese caso tenemos que tener claro las condiciones generales del individuo y qué objetivos se tienen, que es lo más importante en este caso: ser lo más independiente posible, reducir el riesgo de lesiones, no empeorar la patología que se tiene, pero por supuesto mantenerse en movimiento independiente. Cuando hablamos de los músculos alrededor de las articulaciones, pues realmente en las articulaciones lo que terminan son los tendones, ligamentos, etcétera, porque pues esa articulación está rodeada realmente de una cápsula y una serie de tejidos, pero por ahí realmente que pase un músculo como tal va a ser bastante complicado. Pero si hablamos de, qué sé yo, lesiones o alteraciones que comprometan la columna y con inflamación crónica, pues dependerá de qué quiero yo para ese individuo. Es decir, yo no puedo establecer solamente por una condición patológica qué debo hacer con él desde el punto de vista del ejercicio. Yo debo es hacer un paneo, una evaluación completa, y ofrecerle a él un plan de entrenamiento que involucre lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, la patología central, pero que además le ayude con el resto del cuerpo. Y además, pues lo que más nos interesa y actualmente es, y luego qué es lo que hace el músculo para nosotros, entre comillas, no distraernos con ejercicio para mejorar, qué sé yo, para disminuir una artrosis. Sí, hay que hacer tipo de ejercicios, hay que tener cuidado con el desplazamiento de bajar, subir escaleras, etcétera, pero yo hago ejercicio porque es que el ejercicio me reduce sí o sí, y el músculo es el central, las enfermedades crónicas no transmisibles tan severas como el Alzheimer. Entonces, dicho de otra manera, sí, hay que trabajar con el tema de la artropatía, pero yo debo pensar en ese futuro de este paciente o de esta persona que nos dé la oportunidad de envejecer saludablemente, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y más en esta época, la década del envejecimiento que ellos establecieron del 2021 al 2030. Entonces, sí, hay que hacerlo con cuidado, pero no solamente para la patología, es para la condición de salud completa del individuo, que lo hagan que sea completamente independiente desde el punto de vista mental y físico, sin deterioro funcional asociado a otras patologías como la diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, que también directamente están vinculadas con realizar ejercicio. Doctor Javier, algo muy importante que les gustaría saber a las personas mayores es cuál es el vínculo entre la masa muscular y la salud ósea. Qué buena pregunta. Hace un rato, qué buena. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Qué buena, porque es que desde el punto de vista de la salud ósea, hemos empezado nosotros a sufrir de situaciones tan, yo le llamo trauma, eso sí es una cosa mía, trauma regenerador crónico, es decir, nos quitan la comunicación desde la cintura para abajo con el cerebro desde el punto de vista muscular y neuro, porque permanecemos sentados.
Hoy se sabe que 3 horas o más sentado ya está comprometiendo nuestra salud. ¿Cuál salud? De toda, pero la ósea también. Porque perdemos esas condiciones como por ejemplo soportar peso. Los pies, huesos tan importantes como el calcáneo, vienen para soportar nuestro peso. Estar sentado no se deteriora. Entonces empezamos a hablar de la salud ósea de ese hueso. Pero también de los pies. Ahorita con el tema de la pandemia fue una situación bastante desagradable. El fémur, la cadera, la pelvis, está perdiendo esa capacidad de soportar peso. Pero fuera solo peso, pues uno diría, bueno. Pero también está el tema de la coordinación. Sentados, ¿qué coordinamos? También está el tema del equilibrio, del balance. Y eso es una comunicación continua que tienen nuestras extremidades inferiores, incluida la pelvis, hacia el cerebro y del cerebro hacia ellas. Eso involucra que no solamente se dañe esta parte muscular y nerviosa, sino el hueso también. Los huesos van a empezar a deteriorarse y eso empieza desde casi la niñez. Nos mandan sentados 4 o 5 años y nos levantamos, nos regañan. En el colegio ni en la universidad ni se diga, y en el trabajo, pues es una condición continua. Claro. Por eso no tanto de las pausas activas, etcétera. Y para ir a la pregunta es, y en este contexto, entonces también se dañan los huesos. Y empezamos a tener un tema de la osteopenia y la osteoporosis y nos vamos para el otro lado y es, si hace ejercicio y se cae, se fractura. Usted no se puede fracturar porque su deterioro va a ser bastante grave y lo puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hacemos al fin? Y respondiendo es, la salud ósea se cuida toda la vida. Hay épocas más difíciles, principalmente en mujeres, que tienen que ver con la lactancia, tienen que ver con la menopausia y, por supuesto, esa parte final de nuestra vida en donde hay un mayor riesgo de deterioro óseo. Pero debemos haberlo cultivado desde antes. A veces pensamos que fue solamente en ese momento y peor cuando decimos que es por envejecimiento. Realmente uno puede envejecer sin enfermedad. Uno debe envejecer y morir sano. Es decir, ese día que se va a morir usted, se levanta, se baña, hace ejercicio, desayuna y después se muere, porque eso es normal y todo lo vamos a hacer. Pero esa condición de la salud ósea se debe mantener desde la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la edad mayor. Eso condiciona que el ejercicio de esa unidad funcional músculo-hueso pues se convierte en eje central para mantenerla, y que si aún tenemos el deterioro funcional, que es la osteopenia y osteoporosis, pues aún más, porque no hay nada diferente, pues obvio existen las mismas condiciones como el calcio, los medicamentos que ayudan a que el hueso no se pierda más, que traccione continuamente y favorezca esa formación de hueso diaria y que no se nos gane la deformación. Los huesos todos los días se forman y se deforman, es decir, se crea y se destruye. De ese equilibrio depende, pero el ejercicio nos ayuda a tener huesos más sólidos, más fuertes, y eso ya está súper demostrado con deportistas donde sus corticales de los huesos principales son más huesos y más resistentes a la deformidad y a la ruptura. Entonces, redondeando, lo hacemos desde la niñez, lo hacemos desde la adolescencia, la adulta, todo el ciclo vital, pero si aún lo tenemos, no hay una herramienta más saludable que hacer ejercicio para favorecer la tracción de ese hueso. Por supuesto, en coordinación con un grupo de trabajo en donde pues, el médico del deporte es el eje central, porque tendrá que decirte exactamente qué ejercicio hacer, qué ejercicios no, cómo mejorar. Es decir, si no tenemos esa coordinación, equilibrio, el riesgo de caer es altísimo. Por eso hacer ejercicio en personas mayores involucra no solamente el fortalecimiento muscular y aeróbico que hacemos todos, sino también el tema de equilibrio, balance, velocidad, etcétera, que nos interesa para reducir el riesgo de fractura. Claro, doctor Javier, ¿y después de los 40 ganar músculo es más difícil también o eso es puro cuento? Sí, definitivamente nosotros no nos comportamos desde el punto de vista de los tejidos igual con el tiempo. El tejido graso, el tejido muscular, el tejido óseo tienen unos tiempos y por eso el tejido graso es diferente. Alguien gordo a los 20 años que a los 40 y a los 60. Claro. El tejido adiposo, por ejemplo, tiene cierta habilidad. A nivel muscular se tiene una habilidad importantísima para crecer, para cicatrizar y producir músculo continuamente, porque es de los tejidos que tienen células madre involucradas, se llaman células satélite, que se reproducen continuamente y logran cicatrizar rápidamente y formar nuevo músculo. Siendo así, es el deterioro con el tiempo hace que nosotros no tengamos la misma habilidad que una persona de 20, pero realmente no nos interesa compararnos con ellos. Nos debemos comparar con nosotros mismos y esa habilidad no se pierde. O sea que nosotros sí podemos formar masa muscular. No importa la edad, 60, 70, 80, 90 años, sí podemos.
Lo que no podemos hacer es igual que antes, pero pues eso ya no sería tema ahorita. O sea, la respuesta sí hay que hacerlo, es uno de los ejercicios, no se trata solamente de fuerza, se trata de potencia, porque pues nosotros necesitamos potencia para subir una maleta de 10 kilos al avión. Ese tipo necesitamos porque es desplazar un peso. O sea que no es sentarnos a mover una pesa, sino poder esa pesa desplazarla en el espacio, que se vuelve más interesante cuando lo convertimos en un juego, en una dinámica, en un desplazamiento asociado al baile, qué sé yo, cosas más interesantes que simplemente sentarnos frente a una barra de pesas y levantarlas. A veces con movimientos que ni siquiera entendemos cómo hacerlos, pero pues, es más fácil, mejor para una persona bailar, saltar, correr, desplazarse. Y ahí se está cultivando el peso, por supuesto, siempre haciendo resistencia, siempre que hay que hacer masa muscular. O sea, respondiendo sí, y no importa la edad, y siempre se va a hacer, y siempre se va a producir un nuevo músculo. Claro, porque si no da una cosa que supe hace poquito que se llamaba sarcopenia, que es la que cuando se acaban los músculos, ¿no? Sí, la sarcopenia ha cogido relevancia desde los años 90. Sí. Digamos que ha sido como invitada recientemente porque ya ha sido considerada desde el año, creo que 16 o 2019, como una enfermedad que consideramos por el deterioro de la pérdida de la masa muscular. Lo que pasa es que hemos ido echando para atrás la edad. Antes decía, era por encima de los 60, ya después dijimos, no, estoy por encima de los 50. Y ya vamos en los 40, y yo diría, es desde el momento en que nacemos y nosotros mantenemos esa masa muscular, pues esa cantidad de moléculas que se liberan diariamente cuando yo hago ejercicio, que ya se saben que son más de 600, se llaman mioquinas, no tendrían esos efectos en cada órgano. Es que cuando yo hago ejercicio libero moléculas, y esas moléculas establecen una comunicación con el cerebro, con el riñón, con el corazón, y eso es lo que ahorita se sabe que es bueno. O sea, se decía, haga ejercicio porque mejora su corazón y le reduce el riesgo, pero ¿cómo? Entonces tenemos esas moléculas, ya se identificaron y ya sabemos cuáles son y ya sabemos a dónde van. Por ejemplo, antes se le decía a la gente, es que me duelen los músculos porque acumulé ácido láctico. Pues eso ya es siglo pasado. Ahorita se sabe que el lactato es una mioquina, esa molécula liberada por el músculo para comunicarse no solamente con ese músculo, sino con los de al lado y con el resto de órganos. Por ejemplo, en el cerebro genera neuroplasticidad. Sí, eso le iba a decir, discúlpeme que me meta, pero no quería, porque estamos por terminar, no quería irme sin decirle esas dos cosas, porque leí que genera redes neuronales. Eso que usted está diciendo es importantísimo, entonces también evita el Alzheimer y todas estas enfermedades complejas del final de la vida. Eso por un lado que pues obviamente quiero que usted por favor lo corrobore, pero también cuéntenos ¿con qué nos alimentamos para ayudarle a ese músculo sin dejar de hacer ejercicio, para ayudarle al músculo? Claro que sí. Entonces, bueno, y terminando con el tema de sarcopenia, ni mucho que lo queme, ni poquito que no lo alumbre. Es decir, más músculo, más salud, pero yo tampoco puedo ser tan grande para reducir mi movilidad. Entonces tampoco soy tan hipertrofiado, ni tampoco sin tenerlo. Y la sarcopenia, pues se considera enfermedad porque está asociada al principal de enfermedades crónicas no transmisibles como la Alzheimer. ¿Con qué nos alimentamos? El músculo se mantiene con el estímulo, pero el músculo es un almacén de proteína también. Entonces la proteína se convierte en una condición, un alimento necesario toda nuestra vida. Más cuando estamos al final de nuestro ciclo de vida. Los humanos estamos muriendo a los 90 años en promedio, entonces la proteína debe ser eje central. Eso ayuda a que el músculo tenga de dónde coger para crecer, pero sin el estímulo no se va a poder. Y el único estímulo es el ejercicio. Hay gente que se hace electroestimulación, se conectan los cables, no. Es el ejercicio, porque es que no solo conectar cables, hablamos de coordinación, balance, equilibrio y los cables que lo van a dar. Y eso va a ser primero proteína. Segundo, hidratación. Sin hidratación, y sobre todo cuando hacemos fuerza, no vamos para ningún lado. La hidratación con sales hidratadas. Dormir muy bien, 8 a 10 horas. Durante la noche recogemos muchas de esas cosas que nos pasó durante el ejercicio del día y nos ayuda y las potenciamos. Sin un sueño adecuado, todo se va a echar para atrás. También tenemos que mostrar la salud mental, la memoria, etcétera. Lo otro que sería comer bien, hidratarse bien, dormir bien, el estímulo del ejercicio, cero cigarrillo, pero digamos que ya es bastante obvio que el cigarrillo no, en nada, pero tóxico y letal por la humanidad hace 40 años, junto con la silla, el asiento, y el tema del alcohol, el alcohol de uso moderado. No ha salido todavía cero alcohol, uno esperaría como trabajador de la salud
que dijeran cero alcohol, no se ha podido. Se habla siempre del uso moderado, las guías europeas hace poco lo mencionaron, de cardiología, en donde no cero alcohol, uso adecuado de alcohol. Entonces, Claro. yo diría, pues cero alcohol, decirle a alguien que tome algo es muy difícil, menos en este país. Entonces, mejor que no tome, no fumar, comer bien, proteína adecuada, regular estímulo, dormir bien e hidratarse. No, doctor